Bendiciones. Buenas noches a todos. Muchas bendiciones a todos los que se van conectando y los que se conectan más adelante. Bienvenido a otro día más de este maratón de 7 días en Leyendo. Gloria al Señor. Esto ha sido tan y tan bueno. Mire, usted va a terminar estos 7 días totalmente refrescado, lleno de refrigerio. Usted va a decir, pero ¿qué pasó conmigo? ¿Qué fue esto? Qué rico estar tanto tiempo corrido, ¿verdad? Estos son 7 días nada más, pero aún estos 7 días usted va a terminar diciendo, qué bueno haber estado estos 7 días sumergidos en la palabra de Dios. Aleluya, en el nombre poderoso de Jesús, así yo declaro que va a ser contigo cuando terminemos estos 7 días. Qué felicidad. Qué felicidad que estamos una noche más aquí en Leyendo, en este maratón maravilloso. Esto ha sido una experiencia bien, bien hermosa. Es más, usted me tiene que dejar saber por ahí, me lo escribe en los comentarios, en el inbox, si esto es algo que a usted le gustaría que hiciéramos con otro libro. Porque verdaderamente el tener la constancia, ¿verdad? Del día a día, el leer de forma consecutiva, definitivamente el entendimiento es aún mayor. Así que esto es otra estrategia que usted puede poner en práctica con sus seres amados en casa. Y es decir, vamos a sacar 7 días. Y en estos 7 días vamos a leer este libro. Y no tiene que ser Mateo. Mateo es larguito. Puede ser un libro más corto de la Biblia. Pero sacar unos días determinados y cumplir con ese maratón. Esto es una estrategia más que le estamos modelando aquí para que usted los ponga en práctica con sus seres amados ahí dentro de su reino. Y yo le garantizo que la unidad que va a provocar esto dentro de su casa, entre sus miembros familiares, ¿verdad? Entre los miembros de la casa, va a ser algo totalmente diferente. Va a ser una unidad mucho más fuerte. Y ese es el anhelo, ¿verdad? Que crezcamos en unidad, en el nombre poderoso de Jesús, que nuestro reino cada día sea un reino más y más unido. Y dice la palabra del Señor, no lo digo yo, que a medida que nosotros aquí en la tierra somos uno, como Jesús y el Padre es uno, pues a la medida nosotros somos uno, dentro de la casa, así experimentaremos también el nosotros ser unos con el reino de Dios, que nuestro Reino Unido se vuelva uno al reino de Dios. Aleluya. Yo no sé si eso es un motivo para usted lanzar una alabanza, pero eso es algo poderoso, poderoso, poderoso. Amén. Así que vamos a empezar a leer en la noche de hoy el capítulo 13. El capítulo 13 de el libro de Mateo. Recuerden que yo estoy en la nueva versión internacional, la NVI. Esa es la versión que yo estoy utilizando, ¿está bien? Así que vamos a comenzar a leer y como todas las noches le pedimos al Espíritu Santo que nos revele, que nos diga, que nos hable a través de lo que estamos leyendo, en el nombre poderoso de Jesús. Mire, si usted pone en práctica el hacer un maratón como este en su propia casa, con los miembros de su reino, una dinámica que usted puede hacer entre ustedes es que lean una porción, ¿verdad? Pero dejen parte del tiempo que han designado para esa noche, para que cada uno diga lo que entendió de lo que leyó. Y usted se va a asombrar de cómo el Espíritu Santo nos habla de forma tan individualizada, tan particular, tan única a cada uno de nosotros a través de la palabra, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Así que eso quiere decir que es viva, que va a ministrar todo el tiempo, en todo momento, en toda situación, a toda persona, y es eficaz. Va a ser, ¿verdad? O se va a cumplir, va a ser lo que la palabra misma tiene como propósito hacer en nuestra vida. Así que sentí decirle eso, así que tienen
esa herramienta extra para poner en práctica. Y mira cómo dice la palabra del Señor. Ese mismo día salió Jesús de la casa y se sentó a la orilla del lago. La multitud que se reunió para verlo era tan grande que él tuvo que subir a una barca donde se sentó mientras toda la gente estaba de pie en la orilla. Y dijo en parábolas muchas cosas como esta. Un sembrador salió a sembrar. Mientras iba esparciendo las semillas, una parte cayó junto al camino, llegaron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esas semillas brotaron pronto porque la tierra no era profunda, pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y por no tener raíces se secaron. Otra parte de las semillas cayó entre espinos, que al crecer ahogaron las plantas. Pero las otras semillas cayeron en buen terreno, en el que se dio una cosecha que rindió hasta 100, 60 y 30 veces más de lo que se había sembrado. El que tenga oídos, que oiga. Los discípulos se acercaron y le preguntaron, ¿por qué hablas a la gente en parábolas? Él respondió, a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Al que tiene se le dará más y tendrá en abundancia. Al que no tiene, hasta lo que tiene se le quitará. Por eso les hablo a ellos en parábolas. Aunque miren no vean, aunque oigan no escuchen ni entiendan. En ellos se cumple la profecía de Isaías. Por mucho que oigan no entenderán, por mucho que vean no comprenderán, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. Se le han tapado los oídos y se les han cerrado los ojos. De lo contrario, verían con los ojos, oirían con los oídos, entenderían con el corazón. Se arrepentirían y yo los sanaría. Pero dichosos los ojos de ustedes porque ven y sus oídos porque oyen. Les aseguro que muchos profetas y otros justos anhelaron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron. Quisieron oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Y estos versos nos hablan del corazón, y como hemos leído, ¿verdad? En noches anteriores, el Señor sigue insistiendo, ¿cuál es el estatus de tu corazón? ¿Cuál es la condición de tu corazón? O sea, que cuando empezamos a leer estos versos, de momento nos creemos que es que Jesús está hablando en parábolas porque a propósito no quiere que entiendan. No, no. Él está diciendo, yo estoy hablando en parábolas para verdaderamente que entiendan los que verdaderamente están escuchando. Porque una cosa es oír y otra es escuchar. Una cosa es oír y otra cosa es recibir en el corazón. Los que verdaderamente tengan una condición de corazón, de aceptar la palabra de Dios, de buscar entendimientos, esos van a entender la parábola. Pero los que tengan los ojos entenebrecidos, los oídos tapados y el corazón que no quiere entender, eso no entenderán nada. Así que para esa era la razón de la parábola. No está buscando a dónde estaba la condición del corazón. Y mira lo que, ¿verdad? Jesús sigue diciendo. Escuchen ahora lo que significa la parábola del sembrador. Jesús hasta a ellos sí se lo explica. Cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que sembró en su corazón. Escucha. Esta es la semilla sembrada junto al camino. O sea, la que oyó la palabra y no la entendió. Y decidió quedarse sin entendimiento. Dice la palabra que viene el maligno y arrebata lo que se sembró en su corazón. Wow. Esta es la semilla sembrada junto al camino. El que recibió la semilla que cayó en el suelo lleno de piedras es el que oye la palabra y de inmediato la recibe con alegría. Pero como no tiene raíz, dura poco tiempo. Hay veces que recibimos la palabra y la recibimos con alegría, pero si no tiene esa semilla, esa palabra que acabamos de escuchar, raíz en nosotros, porque nuestro corazón está muy endurecido, así que no logra penetrar sus raíces, dice la palabra, dura poco tiempo.
Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se aparta de ella. Ay, ay, ay. El que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan. O sea que los espinos son las preocupaciones y los engaños y las riquezas. O sea, poner tu enfoque en el lugar equivocado. Cuando ponemos el enfoque, estamos escuchando palabra, oyendo palabra, pero nuestro enfoque está en otras cosas del diario vivir, la oímos, pero no la estamos escuchando. O sea, todas esas cosas en las cuales nuestro enfoque está puesto, vienen y ahogan, ¿verdad? Ahogan esa semilla. Por eso la semilla no llega a dar fruto. Pero el que recibió la semilla que cayó en buen terreno es el que oye la palabra y la entiende. Este sí produce una cosecha hasta 100, 60 y 30 veces más. Y escúchame bien, porque en otras versiones este verso dice, pero el que recibió la semilla que cayó en buen terreno es el que la oye y la pone por acción. Cuando tú verdaderamente entiendes la palabra que estás escuchando, o sea, estás oyendo la palabra, determinas escucharla, poner tu enfoque en la palabra, no en las demás cosas, en la palabra, entonces busca entenderla, la pones por acción, porque la entendiste. Cuando la hemos entendido quedamos convencidos. Y más de la verdad convence, la verdad no tiene otro propósito nada más que convencer. Aleluya. Por eso el Espíritu Santo, uno de sus atributos, ¿verdad? Es que nos convence, el que nos da testimonio de la verdad, el que nos guía a toda verdad, porque la verdad convence. Este sí produce una cosecha hasta 100, 60 y 30 veces más. Ay, 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 nuevamente, ¿verdad? Ahí queda claro. Jesús está hablando cuál es la condición de nuestro corazón. ¿Estamos escuchando o estamos simplemente oyendo y nuestro enfoque está en otras cosas? Jesús contó otra parábola. El reino de los cielos es como un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras todos dormían, llegó su enemigo y sembró mala hierba entre el trigo y se fue. Cuando brotó el trigo y se formó la espiga, apareció también la mala hierba. Los siervos fueron al dueño y le dijeron, Señor, ¿no sembró usted semilla buena en su campo? Entonces, ¿de dónde salió la mala hierba? Esto es obra de un enemigo, respondió. Le preguntaron los siervos, ¿quiere usted que vayamos a arrancarla? No, contestó. No sea que al arrancar la mala hierba, arranquen con ella el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta la cosecha. Entonces diré a los segadores, recojan primero la mala hierba y átela en manojos para quemarla. Después recojan el trigo y guárdenlo en mi granero. Aleluya. Esto es poderosísimo, estos versos, porque estos versos Jesús nos está diciendo, mira el corazón del Padre. Cuando el maligno viene, ¿verdad? Y planta hierba mala y se junta con el trigo. Si arrancando lo malo arranca también lo bueno, él dice, no, déjalo que crezcan juntos para que lo bueno madure. Y entonces va a llegar un momento que lo malo será arrancado y será echado al fuego. Wow. O sea, nos deja saber el corazón de Dios para preservar lo bueno, pero nos deja también saber que va a haber una consecuencia para aquello que no es bueno, lo que no da buenos frutos. Y es que será atado y será quemado. Les contó otra parábola. El reino de los cielos es como una semilla de mostaza que un hombre sembró en su campo. Aunque es la más pequeña de todas las semillas, cuando crece es la más grande de las plantas del huerto. Se convierte en árbol, de modo que vienen las aves y anidan en sus ramas. Aleluya. Otra enseñanza poderosa. Y es que el reino de los cielos es, mira, como esa semilla que muchos la ven tan chiquitita, pero cuando crece, de todas las plantas en el huerto es la más grande porque crece en árbol. Y es tan grande que muchos pájaros pueden acampar en él, pueden vivir en él. Así es el reino de los cielos.
Aleluya. Un árbol tan grande, ¿verdad? Donde muchos vamos a poder encontrar refugio. Ese es el reino de los cielos. Les contó otra parábola más. El reino de los cielos es como la levadura que una mujer tomó y mezcló en 3 medidas de harina hasta que hizo crecer toda la masa. O sea, es como una levadura, ¿verdad? Que hace crecer. El reino de los cielos busca que tú crezcas. El reino de los cielos busca que haya crecimiento en todo. Luego el verso 34 dice, Jesús dijo a la multitud todas estas cosas en parábolas. No decía nada sin emplear parábolas. Así se cumplió lo dicho por el profeta. Hablaré por medio de parábolas, revelaré cosas que han estado ocultas desde la creación del mundo. ¡Wow! Una vez que se despidió de la multitud, entró en la casa. Se acercaron sus discípulos y le pidieron, explícanos la parábola de la mala hierba del campo. El que sembró la buena semilla es el Hijo del Hombre, respondió Jesús. El campo es el mundo y la buena semilla representa a los hijos del reino. La mala hierba son los hijos del maligno. Y el enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Wow, ahí queda claro. Jesús lo explica. Así como se recoge la mala hierba y se quema en el fuego, ocurrirá también al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancarán de su reino a todos los que pecan y hacen pecar. Uy, escucha bien. Digo, uy, no para infundir miedo. Digo, uy, prestemos atención a todos los que pecan y a los que hacen pecar. Eso me hace autoanalizarme. Shamari, espérate un momentito. Yo nada más no se me cuenta pecado cuando yo hago algo incorrecto o en contra de la palabra del Señor, sino que cuando hago pecar a otro, también eso trae juicio a mi vida. Lo arrojarán al horno encendido, donde habrá llanto y crujir de dientes. Entonces los justos brillarán en el reino de su Padre como el sol. El que tenga oídos, que oiga. Wow, esto nos revela el corazón del Padre para los que permanecen en Él. Un corazón tan grande, tan bueno, tan misericordioso, tan lleno de amor. Todo lo que está en el corazón del Padre es bueno para sus hijos. Si te das cuenta, todo lo que uno lee que hay en el corazón del Padre, cada advertencia que se nos es dada para que entendamos si permaneces en mí. Solo todo lo bueno. El Padre solo puede tener buenas dádivas para con sus hijos. Aleluya. Qué espectacular, ¿verdad? Y en estos versos también de Mateo aprendemos, porque hay una mentira bien popular allá afuera en las calles, y es que hay mucha gente que hoy en día está negando que hay un infierno. Y eso no es bíblico. Eso es un error. Un error y una desviación del evangelio. Básicamente es una blasfemia porque deja sin validez para lo que Jesús vino aquí a la tierra. O sea, Jesús mismo lo explica, lo dice en múltiples ocasiones y nos da, ¿verdad? Con su vida el ejemplo de cómo él tuvo que combatir a Satanás, de cómo, o sea, todo Jesús aquí lo deja plasmado claramente. Él murió y resucitó por esa misma razón. Así que el decir eso es dejar sin validez la razón por la cual el Padre tuvo que enviar al Hijo aquí a morir y resucitar por nosotros. Así que cuidado con eso que usted está escuchando, que aquí queda muy claro. Luego sigue diciendo el verso 44, el reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo descubrió, lo volvió a esconder. Y lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía y compró ese campo. Aleluya. Mira qué maravilloso, ¿verdad? El reino de los cielos es como un tesoro. Y que cuando se encuentra, cuando lo descubrimos, dice la palabra, mira, vamos llenos de alegría, vendemos todo lo que tenemos, vamos y lo adquirimos, lo compramos. Y también nos habla, estos versos también, ¿verdad? Habla de lo que Jesús iba a hacer, ¿verdad?
Jesús era ese sacrificio, ese que iba a pagar el precio para comprarlo. Así que en estos versos podemos seguirlos desmenuzando y aprendemos muchas cosas. En el verso 45 también se parece el reino de los cielos a un comerciante que andaba buscando perlas finas. Cuando encontró una de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. También se parece el reino de los cielos a una red echada al lago que atrapa peces de toda clase. Cuando se llena, los pescadores la sacan a la orilla, se sientan y recogen en canasta los peces buenos y desechan los malos. Así será el fin del mundo. Vendrán los ángeles y apartarán de los justos a los malvados. Luego los arrojarán al horno encendido, donde habrá llanto y crujir de dientes. ¿Han entendido todo esto?, preguntó Jesús. Sí, respondieron ellos. Entonces concluyó Jesús: todo maestro de la ley que ha sido instruido acerca del reino de los cielos es como el dueño de una casa que de lo que tiene guardado saca tesoros nuevos y viejos. Aleluya, aleluya. Cuando Jesús terminó de contar estas parábolas, se fue de allí. Al llegar a su pueblo, comenzó a enseñar a la gente en la sinagoga. ¿Usted se da cuenta? Jesús no paraba de trabajar para el reino. Al llegar a su pueblo, comenzó a enseñar a la gente en la sinagoga. ¿De dónde sacó tal sabiduría y tales poderes milagrosos?, decían maravillados. ¿No es acaso el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y no son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? O sea, ahí queda claro en la familia de Jesús, ¿verdad? De sangre. ¿No están con nosotros todas sus hermanas? Así que, ¿de dónde sacó todas estas cosas? Y se escandalizaban a causa de él. Pero Jesús les dijo: en todas partes se honra a un profeta, menos en su tierra y en su propia casa. Y por falta de fe de ellos, no hizo allí muchos milagros. ¡Wow! ¡Wow! Estaban demasiado familiarizados con Jesús. Estaban demasiado familiarizados con la vida de Jesús y lo que físicamente veían de él nada más. Y esto provocó que tuvieran falta de fe. Y dice la palabra que donde hubo falta de fe, allí no se hicieron muchos milagros. En aquel tiempo, Herodes, el tetrarca, se enteró de lo que decían de Jesús y comentó a sus sirvientes: ese es Juan el Bautista, ha resucitado, por eso tiene poder para realizar milagros. En efecto, Herodes había arrestado a Juan. Lo había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, esposa de su hermano Felipe. Es que Juan había estado diciéndole: no te es lícito tenerla por mujer. Herodes quería matarlo, pero tenía miedo a la gente porque consideraban a Juan como un profeta. En el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías bailó delante de todos, y tanto agradó esto a Herodes que prometió bajo juramento darle cualquier cosa que pidiera. Instigada por su madre, le pidió: dame en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. Verso 9. El rey se entristeció. Sin embargo, a causa de su juramento y en atención a los invitados, ordenó que le dieran lo que pedía y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Llevaron la cabeza en una bandeja y se la dieron a la muchacha, quien se la entregó a su madre. Luego llegaron los discípulos de Juan, recogieron el cuerpo y le dieron sepultura. Después fueron y avisaron a Jesús. Cuando Jesús recibió la noticia, se retiró él solo en una barca a un lugar solitario. Las multitudes se enteraron y lo siguieron a pie desde los poblados. Cuando Jesús desembarcó y vio tanta gente, tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Al atardecer se le acercaron sus discípulos y dijeron: este es un lugar apartado y ya se hace tarde. Despide a la gente para que vayan a los pueblos y se compren algo de comer. Y luego sigue diciendo el 16: no tienen que irse, contestó Jesús. Denle ustedes mismos de comer. Y yo quiero hacer un paréntesis aquí porque Jesús se había apartado cuando recibe esta noticia de que Juan el Bautista lo habían decapitado, lo habían matado.
Y él se va solo. Él se va solo, él se retira. Y eso, ¿verdad? Nos comunica de la noticia, del impacto de la noticia. Pero la gente lo seguía. Las multitudes se reunían. Y dice la palabra, él tenía compasión de ellos. Y esto me habla del Jesús que pone a un lado la circunstancia que él estaba viviendo para poner en primer lugar lo que el reino de Dios le urgía mostrar. ¿Ve? Hay tiempos para todo. Y yo oro para que Dios en este tiempo nos muestre los tiempos para todos. Que no hagamos demasiado fuera de tiempo, pero tampoco hagamos poco y dejemos de hacer cosas que son para este tiempo. Jesús conocía los tiempos y dijo, espérate, vamos a empezar aquí a orar, vamos a sanar. Y cuando en una, ¿verdad? Ya se hacía tarde y los discípulos le dicen, mira, esta gente son un montón de gente, no tenemos para darle de comer y tienen hambre, deja que se vayan. Jesús les dijo, no se tienen que ir, denle ustedes mismos de comer. Ellos objetaron, no tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados. Tráiganmelo acá, dijo Jesús. Y mandó a la gente que se sentara sobre la hierba. Tomó los 5 panes y los 2 pescados, y mirando al cielo los bendijo. Luego partió los panes y se los dio a los discípulos, quienes los repartieron a la gente. Todos comieron hasta quedar satisfechos, y los discípulos recogieron 12 canastas llenas de pedazos que sobraron. Los que comieron fueron unos 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y niños. O sea que comió toda la multitud, comió más de 5,000 personas, porque ese número de 5,000 no era contando ni mujeres ni niños. Y todavía sobró una canasta llena de comida para cada uno de los discípulos. Y yo aquí veo bien claramente, ¿verdad? No solamente el momento oportuno para que el Padre se glorificara también y mostrara este milagro, pero también veo el Señor mostrándonos que cuando ponemos primero que nada el reino de Dios y su justicia, Él provee lo que falta y aún más. O sea, porque nuestro Dios es un Dios de abundancia. Él no te provee cuando tú necesitas un pedazo de pan, no te dice, bueno, fulana se come 3 dedos de pan en su sándwich y yo le voy a proveer 3 dedos de pan. No, ese no es nuestro Dios. Nuestro Dios es un Dios que te provee lo que necesitas y aún más. Y asimismo fue esta manifestación tan espectacular que dice la palabra que todos comieron hasta quedar satisfechos. O sea, no fue que comieron y ya, no, satisfechos es que quedaron llenos. Y los discípulos recogieron 12 canastas llenas de pedazos que sobraron. Y los que comieron fueron 5,000 sin contar hombres y mujeres. ¡Wow! Enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se adelantaran al otro lado, mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer estaba allí él solo, y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas, porque el viento le era contrario. En la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. Es un fantasma, dijeron. Y llenos de miedo comenzaron a gritar. Pero Jesús dijo enseguida, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo, lo reprendió. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Esto nos da una enseñanza bien grande de lo que pasa cuando estamos viendo, ¿verdad? Cuando queremos ver un milagro, porque esto fue una petición de Pedro. Si eres tú, mándame a que camine sobre el agua. Pedro le hace la petición. Pero de momento las circunstancias, los vientos, lo desenfocaron. Y tuvo miedo. Y es exactamente lo que nos pasa a nosotros hoy en día. Cuando algo logra desenfocarnos, de momento entra el miedo. Y de momento quitamos los ojos de Jesús y los ponemos en las circunstancias. Y es ahí
A donde entonces dice la palabra, mira, Pedro se empezó a hundir y lo primero que le dice Jesús es reprenderlo y decirle, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Las circunstancias vienen a traer dudas, pero en el nombre de Jesús en este tiempo permanecemos firmes, los ojos puestos en Jesús en medio de toda circunstancia. Cuando subieron a la barca, el viento se calmó y los que estaban en la barca lo adoraron diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Después de cruzar el lago, desembarcaron en Genezaret. Los habitantes de aquel lugar reconocieron a Jesús y divulgaron la noticia por todos los alrededores. Le llevaban todos los enfermos, le suplicaban que les permitiera tocar siquiera el borde de su manto, y quienes lo tocaban quedaba sano. Aleluya. Se acercaron a Jesús algunos fariseos y maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén y preguntaron, ¿por qué quebrantan tus discípulos la tradición de los líderes religiosos? Comen sin cumplir primero el rito de lavarse las manos. Jesús contestó, ¿y por qué ustedes quebrantan el mandamiento de Dios a causa de la tradición? Ay, ay, ay. Él les viró la tortilla. Ellos preguntando por qué ellos quebrantan el rito, ¿verdad? De los líderes religiosos, y Jesús le viró la tortilla. ¿Y por qué tú piensas que tus ritos religiosos pueden quebrantar el mandamiento de Dios? Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre, y también el que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte. Ustedes, en cambio, enseñan que un hijo puede decir a su padre o a su madre, cualquier ayuda que pudiera darte, ya la he dedicado como ofrenda a Dios. En ese caso, el tal hijo no tiene que honrar a su padre. Así, por causa de la tradición, anulan ustedes la palabra de Dios. En otras palabras, él le está diciendo, ustedes justifican que quebranten el mandato de honra a tu padre y a tu madre porque usan de excusa que con lo que iban a honrar al padre y a la madre se lo entregaban a Dios. Y él les dice, en ese caso, el tal hijo no tiene que honrar a su padre y a su madre, según ustedes. Así, por causa de la tradición, anulan ustedes la palabra de Dios. Hipócritas. Tenía razón Isaías cuando profetizó de ustedes. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Aleluya. En vano me adoran. Sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Wow. Ya los ritos se habían convertido en reglas humanas porque ya Dios no estaba en esos ritos, porque se habían convertido en meras prácticas, pero no buscaban al Señor. No estaba el Señor envuelto en eso. Jesús llamó a la multitud y dijo, escuchen y entiendan. Lo que contamina a una persona no es lo que entra en la boca, sino lo que sale de ella. Entonces se le acercaron los discípulos y dijeron, ¿sabes que los fariseos se escandalizaron al oír eso? Toda planta que mi Padre Celestial no haya plantado será arrancada de raíz, respondió. Déjenlos, son guías ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en un hoyo. Explícanos la comparación, pidió Pedro. Tampoco ustedes pueden todavía entenderlo, dijo Jesús. ¿No se dan cuenta de que todo lo que entra en la boca va al estómago y después se echa en la letrina? Pero lo que sale de la boca viene del corazón y contamina a la persona. ¡Wow! Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. Estas son las cosas que contaminan a las personas y no el comer sin lavarse las manos. Aleluya. En otras palabras, estos fariseos eran personas que seguían estos rituales de no lavarse las manos, pero hacían todo tipo de cosas que corrompía o violentaba los mandatos de Dios. Y aquí en este verso 19 hay algo muy importante, y es que dice la palabra de Dios que porque del corazón es que salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. Quiere decir que antes de que yo accione algo, antes de que llevemos a cabo una acción, eso se gestó primero en el corazón.
Eso se gestó primero en los pensamientos. Por eso es que cuando vienen malos pensamientos a nuestra mente, hay que atarlos y echarlos fuera en el nombre de Jesús inmediatamente. Porque un mal pensamiento que le demos vuelta en la cabeza o lo dejamos marinar en nuestra cabeza contamina nuestro corazón y de ahí un paso a llevar acciones, a llevar a cabo acciones incorrectas. Así que eso es bien importante. Partiendo de allí, Jesús se retiró a la región de Tiro y Sidón. De esa región salió a su encuentro una mujer cananea gritando: Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija sufre terriblemente por estar endemoniada. Jesús no respondió ni una palabra. Así que sus discípulos se acercaron a él y le rogaron: despídela, porque viene detrás de nosotros gritando. No fui enviado, dice Jesús, ¿verdad? No fui enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, contestó Jesús. La mujer se acercó y arrodillándose delante de él suplicó: Señor, ayúdame. Él respondió: no está bien quitarle el pan de los hijos y echárselo a los perros. ¡Wow! Esas son palabras fuertísimas. Pero como yo estaba discutiendo con ustedes ayer y hoy, Jesús conocía todos los tiempos. Y Jesús tenía claro que todavía no era el tiempo a donde los gentiles o los que no eran judíos iban a poder, ¿verdad?, beneficiarse o vivir estos milagros del Señor. Todavía era el tiempo donde Jesús había sido mandado al pueblo de Israel. Así que el Señor le responde a esta mujer: mira, no es tu tiempo, no está bien que yo le quite el pan de los hijos y se lo eche a los perros. Y esta mujer responde de una manera maravillosa, porque cualquier otra persona se hubiera ido ofendida porque la llamaron perro, la compararon con perro, pero esta mujer no dejó que las circunstancias quitaran sus ojos de Jesús o la desenfocaran. Ella ha puesto los ojos en Jesús, le respondió: sí, Señor, respondió la mujer, pero hasta los perros comen las migajas que caen de la mesa de su amo. Mujer, qué grande es tu fe, contestó Jesús. Porque esta mujer no le contestó combatiéndolo, no, dijo: ok, el pan es para los hijos, está bien lo que tú digas, pero mira, ya que tú estás diciendo que todavía no hay tiempo para los perros, ¿verdad? Yo no los puedo echar los panes a los perros. Perfecto, pero los perros están debajo de las mesas de su amo y comen de las migajas. Ellos también se benefician del pan que cae. ¡Wow! Y esto maravilló a Jesús. Mujer, qué grande es tu fe, contestó Jesús, que se cumpla lo que quieres. Y desde ese mismo momento quedó sana su hija. Aleluya. Qué tremendo es cuando nuestro enfoque es Jesús. Cuando nada puede quitarnos de que nuestro enfoque sea Cristo. Qué maravilloso es cuando no permitimos que nada traiga duda de quién es Jesús y todo lo que Jesús puede hacer en nuestra vida. Él puede hacer lo imposible posible, Él lo puede hacer todo. Aleluya. Y dice la palabra: salió Jesús de allí y llegó a la orilla del lago de Galilea. Luego subió a la montaña y se sentó. Se acercaron grandes multitudes que llevaban cojos, ciegos, lisiados, mudos y muchos enfermos más. Los pusieron a sus pies y él los sanó. La gente se asombraba al ver a los mudos hablar, a los lisiados recobrar la salud, a los cojos andar y a los ciegos ver. Y alababan al Dios de Israel. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: siento compasión de esta gente porque llevan 3 días conmigo y no tienen nada que comer. No quiero despedirlos sin comer, no sea que se desmayen por el camino. O sea, esto era un tiempo a donde cuando la multitud llegaba donde Jesús, a veces pasaban días escuchando a Jesús. Y no les importaba si comían, si no comían, porque estaban maravillados. Tenían al Hijo de Dios, al unigénito de Dios. Tenían a Dios mismo frente de ellos. Y quedaban maravillados con todo lo que Jesús hacía.
Y dice la palabra que Jesús tuvo compasión porque él sabía que llevaban sin comer mucho tiempo. Los discípulos objetaron: ¿dónde podríamos conseguir en este lugar despoblado suficiente pan para dar de comer a esta multitud? ¿Cuántos panes tienen?, preguntó Jesús. 7 y unos pocos pescaditos, respondieron ellos. Te escuchaba gente que todo es, no tengo casi nada, bien poquito. Bueno, pues así mismo les contestó estos discípulos a Jesús. Hay unos pocos ahí, unos pocos pescaditos, tengo nada más que 7 panecitos, tengo... Así le contestó los discípulos a Jesús, sabiendo a quién le estaban hablando y habiendo ya Jesús hecho un milagrazo tan espectacular ¿verdad? Cuando ya de los que hemos leído, de los tantos que hemos leído, ¿verdad? Pero especialmente multiplicando comida, ya Jesús lo había hecho. Luego Jesús mandó que la gente se sentara en el suelo, tomando los 7 panes. Tomando los 7 panes y los pescados, dio gracias, los partió y se los fue dando a los discípulos. Esto a su vez los distribuyeron a la gente. Todos comieron hasta quedar satisfechos. Después los discípulos recogieron 7 cestas llenas de pedazos que sobraron. Los que comieron eran 4,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Después de despedir a la gente, Jesús subió a la barca y se fue a la región de Magadán. Aleluya. Mira, tenemos estos versos nos hacen analizar, ¿verdad? En tener ese cuidado cuando nosotros venimos delante de nuestro Dios. Nosotros podemos pedirle y no tenemos que hablarle ni en diminutivo ni pensar en que tenemos poco, porque nada más y nada menos que el dueño del oro y de la plata, el dueño del oro y de la plata, yo vuelvo y te lo repito en esta noche, nada más y nada menos que el dueño del oro y de la plata es tu Padre, es tu proveedor. Entonces por eso Jesús por eso Jesús vivía tan relajado. Él sabía a quién le iba a proveer. Él sabía quién era su provisión. Y sigue diciendo el capítulo 16, y este es el último de esta noche. Los fariseos y los saduceos se acercaron a Jesús y para ponerlo a prueba pidieron que mostrara una señal del cielo. Él contestó: al atardecer, ustedes dicen que hará un buen tiempo porque el cielo está rojizo, y por la mañana que habrá tempestad porque el cielo está rojo y nublado. Ustedes saben discernir el aspecto del cielo, pero no las señales de los tiempos. ¡Wow! Esta generación malvada y adúltera pide una señal milagrosa, pero no se le dará más señal que la de Jonás. Entonces Jesús los dejó y se fue. O sea, no, ¿por qué tú estás pidiendo una señal milagrosa? ¿Con qué intención tú estás pidiendo una señal milagrosa? Y le habla de los tiempos, lo que veníamos hablando, ¿verdad? Cómo Jesús conocía los tiempos. Pues él le dice a esos fariseos: mira, ustedes saben nada más que discernir lo físico, lo que pueden ver con sus ojos, pero verdaderamente no tienen ningún discernimiento espiritual, no saben de los tiempos nada. Cruzaron el lago, pero a los discípulos se les había olvidado llevar pan. Presten atención, advirtió Jesús. Cuídense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos comentaban entre sí: lo dice porque no trajimos pan. Al darse cuenta de esto, Jesús dijo: hombres de poca fe, ¿por qué están hablando de que no tienen pan? ¿Usted se imagina? Jesús, después de los 2 milagros que acaban de acontecer, de la multiplicación de panes y peces, después de todos los milagros que ha hecho, hablándole, ¿verdad? Escuchando cómo él se dirigía a los fariseos, todavía a veces no podían comprender. Y él les dice: hombres de poca fe, porque están hablando de que no tienen pan. Todavía no entienden. No recuerdan los 5 panes para los 5,000 y el número de canastas que recogieron. Ni los 7 panes para los 4,000 y el número de canastas que recogieron. ¿Cómo es que no entienden que no hablaba yo del pan, sino de tener cuidado de la levadura de fariseos y saduceos? Entonces comprendieron que no les decía que se cuidaran de la levadura del pan, sino de la enseñanza de los fariseos y de los saduceos.
Cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Les respondieron, bueno, unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías y otros que Jeremías, y uno dice que uno de los profetas. ¿Y ustedes, quién dicen que yo soy? Preguntó Jesús. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Yo te digo que tú eres Pedro. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas de los demonios de la muerte no prevalecerán contra de ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Luego ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Cristo, porque no fue hasta este momento que esa revelación se le fue dada a alguien, y en este caso fue dada a Pedro, que Jesús era el Cristo, el Mesías, el que venía a salvarlos. Ya ellos tenían los testimonios, ¿verdad? Y lo que veían de Jesús, tenían una idea. Este es el Hijo de Dios, pero no lo habían identificado como el Cristo. Desde entonces comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a manos de los líderes religiosos, de los jefes de los sacerdotes y de los maestros de la ley. También que era necesario que lo mataran y que al tercer día resucitara. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. De ninguna manera, Señor, esto no te sucederá jamás. Jesús se volvió y dijo a Pedro, aléjate de mí, Satanás. ¿Quieres hacerme tropezar? No piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¡Wow! ¡Qué enseñanza! Cuando tenemos puesto nuestra mente en las cosas humanas y en la de los hombres, y no en las que cumplen el plan magno de Dios, dice la palabra, no yo, que quien está operando en nuestra mente es Satanás. ¿Por qué? Porque nuestro discernimiento no es del Señor. Imagínense esto, y Pedro con una muy buena intención, porque Pedro salió eso de su propia carne, ¿verdad? De su propia humanidad. No que eso no te acontezca, no, mira, que jamás te acontezca. Pero Jesús sabía que si no le acontecía eso, el plan de Dios no se cumplía. Y él no podía. Y muchos pensarían, ¿verdad? O algunos de ustedes quizás, si alguno de nosotros nos llega un comentario así, lo primero que quizás pensamos es, ay bendito, que mucho me ama Pedro, ay bendito, que... No, Jesús se dio cuenta, discernió rápido, esto es algo de la carne, yo no voy a dejar que ese pensamiento Satanás lo utilice en mi contra, yo me tengo que mantener enfocado en el plan de mi Padre. Aleluya, qué bello es Jesús y cuánto tenemos que aprender de él, ¿verdad? Así que el verso 24 dice, luego Jesús dijo a sus discípulos, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Porque el que quiere salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la encontrará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada persona según lo que haya hecho. Le aseguro que alguno de los que aquí está presente, no sufrirán la muerte sin antes haber visto al Hijo del Hombre llegar en su reino. Aleluya. Y con esto finalizamos la noche de hoy, mi gente. Qué buena y qué tremenda, qué maravillosa es la palabra del Señor. Si usted estuvo conectadito por ahí conmigo, ponga un comentario, diga hola, diga algo para poderlo bendecir, porque lamentablemente durante la transmisión, por alguna razón, siempre se lo he dicho, ¿verdad? Y todavía me pasa lo mismo, no veo los comentarios. Generalmente cuando me desconecto, ahí me aparecen todos los comentarios. Así que no dude, ¿verdad?, de dejar su comentario. Si tiene alguna pregunta, alguna duda de lo que hemos leído hasta ahora y usted quiere que le ayudemos
¿verdad?, a clarificar esa duda o a contestar esa pregunta, también déjelo en los comentarios y con mucho gusto nosotros le ayudaremos a entender más ese verso o esa porción bíblica que le está trayendo preguntas o dudas. Amén. Así que en la noche de hoy les recuerdo nuevamente que marque su calendario el 20 de noviembre de este año. Es nuestro tercer año consecutivo de estableciendo el gobierno de Dios en la niñez del mundo. Es un evento virtual donde nos conectamos con diferentes pastores, profetas, intercesores de diferentes partes del mundo, todos con un mismo fin, que es orar e interceder por los derechos de la niñez del mundo entero. El 20 de noviembre se celebra los derechos universal del niño. Así que es por eso que nos paramos ese día en la brecha por la niñez y comenzamos a orar. Los intercesores de diferentes continentes, ¿verdad?, tienen un turno y oran e interceden y todos nos unimos a esa intercesión y oración por las problemáticas específicas que ocurren en ese país o en esa área, ¿verdad?, esa región. Y también se ora estableciendo, ¿verdad? Se intercede estableciendo que los derechos de la niñez ya los declaró Dios y que como ya los decretó Dios, esa revelación es revelada a los gobiernos de la tierra. Esa es nuestra oración, esa es nuestra declaración, que según como ya Dios en su palabra ha decretado los derechos y palabra de bendición sobre la niñez, así el Señor le revele a los gobiernos de esta tierra, ¿verdad?, eso mismo, para que los gobiernos de esta tierra se alineen a la palabra de Dios. Así que le acabo de dar un resumen, ¿verdad?, de muchas de las cosas que estamos orando ese día, y es nuestro anhelo que usted se una a esa intercesión, se una a esa transmisión y forme parte activa de la oración y de la intercesión que vamos a estar levantando el 20 de noviembre, cae jueves este año, jueves 20 de noviembre a las 9 de la mañana. Así que pronto va a haber la promoción por ahí en nuestras redes. Recuerde que nos puede encontrar por Facebook, Instagram y YouTube Reino Unido Ministries, ¿ok? Así nos va a encontrar en todos lados. Y vaya por el nuevo website que ya está disponible, reinounidoministries.org. ORG, ¿ok? Si quiere visitarlo, puede visitarlo y ahí están todo lo que estamos haciendo en este tiempo y también los recordatorios de lo que se va a estar haciendo en estos meses. Amén. Muchas bendiciones, que descansen y un fuerte abrazo. Bye.